En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan. Son las 5 de la tarde y 37 minutos. Vamos a hablar de las cláusulas suelo de las hipotecas. Nos preguntamos qué pueden esperar los consumidores perjudicados por esta cláusula, considerada abusiva por la justicia europea, y tras conocerse el decreto que ha aprobado el Gobierno para resolver el conflicto que enfrenta a 1,5 millones de personas y a las entidades bancarias, que deberían devolver, según los cálculos, entre 2.000 y 3.000 millones de euros. Vamos a hacerlo con expertos en la materia. Tenemos a José Luis Martínez Campuzano, que es portavoz de la Asociación Española de Banca. Buenas tardes, señor Martínez Campuzano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A su lado está Manuel Pardos, el presidente de Adicao. Buenas tardes. Buenas tardes. Señor Pardos. Y a mi lado está José Antonio Madrigal, que es economista, gerente de Mercalia, que ha trabajado en Wall Street y gestiona fondos en Estados Unidos y Asia, además de España. Buenas tardes, señor Madrigal. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esa mirada un poco neutral. Hace una mirada más panorámica. De hecho, señor Madrigal, tengo curiosidad por saber si cláusulas suelo o cláusulas de este tipo en las hipotecas, además de en España, si se utilizan en otros países. Bueno, yo creo que el sector bancario hace todo lo que puede por exprimir o en este caso sacar todo el máximo a su cliente, ¿no? Y resulta que su cliente en este caso es aquel en el que depositamos la confianza, ¿no? de que guarde lo nuestro, y resulta que por guardar lo nuestro son capaces de habernos quitado esa confianza, esa credibilidad que tenían, ¿no? De que realmente me guardas mi dinero al mejor amparo, realmente me estás guardando mi dinero y me estás dando las mejores condiciones posibles, o te estás dando las mejores condiciones posibles a ti. Uh-huh. Claro que si gestionan nuestro dinero también deberían cobran por eso, ¿no? Tienen que cobrar por eso es un negocio. Yo creo correcto que cobren que cobren lo lógico, ¿no? O lo legal. Pero cuando ya hablamos de sentencias judiciales en el que han cobrado cosas que son ilegales, pues yo creo que aquí ya viene la alarma, ¿no? Y cuando no ha sido la primera vez, ¿no? Tenemos el caso de las preferentes hace muy poquito, o el caso de la salida a bolsa en nuestro país de Bankia, ¿no? Que ha acabado todo en tribunales, y al final la banca ha perdido, ¿no? Vamos a preguntarle al señor Martínez Campuzano si todas las cláusulas suelo son ilegales o abusivas, o cuáles lo son y cuáles no. Bueno, si me permites, inicialmente te diré que cuando has presentado y has dicho que tenías una persona neutral en Barcelona, me he quedado esperanzado. Y sin embargo, lo que escucho, fíjate, estaba hablando con Manuel Pardos y vamos, Manuel Pardos me ha parecido con un discurso razonable. Muy razonable con respecto a lo que acabo de escuchar. Eso de que los bancos exprimen a los clientes ilegales. Vamos a ver, yo aclararía al economista a José Antonio Madrigal. A José Antonio, no le conozco personalmente, pero le aclararía que, la sentencia del Tribunal Supremo sobre cláusulas suelo, nunca, ninguna sentencia que ha habido sobre cláusulas suelo habla de que son cláusulas ilegales. Yo eso que quiero decirlo muy alto, no son cláusulas ilegales. En segundo lugar, le diría también a José Antonio que nunca ninguna sentencia ha hablado de que son cláusulas ilícitas. ¿De acuerdo? Entonces, eso también. Pero abusivas sí. Y por último le diría también a José Antonio que el Tribunal Supremo ha dicho que no estaban impuestas de mala fe. Lo ha dicho expresamente en la sentencia. Dicho esto, le diré que son cláusulas normales, internacionales. Llevan prácticamente, yo la primera referencia que tengo de finales de los 80 en España, están reguladas con el fedatario público, que expresamente hay una orden ministerial del año 94 que dice que se tiene que decir a ambas partes en la firma de la escritura precisamente que existen y explicarlas, ¿de acuerdo? Y lo que sí diría es que lo que dice el Tribunal Supremo es que en condiciones normales se presentan con información las que se han sentenciado por el Tribunal Supremo con información normal, pero en el caso de la relación con los consumidores se exigiría mayor información. ¿De acuerdo? Sí, pero, a ver, yo le perdono a José Antonio, como es economista, que los términos legales, digamos, no le sean muy precisos. Claro que han sido legales y son legales. Yo digo, ay, José Antonio, te corrijo, pero claro, son legales pero abusivas, como decía Mari Carmen, son abusivas, están declaradas como abusivas por el Tribunal Supremo Español reiteradamente y por audiencias, por jueces de primera instancia, es decir, y al ser abusivas quiere decir que son nulas, son cláusulas nulas. Y si son nulas hay que hacerlas desaparecer
porque claro, el concepto de legalidad y ilegalidad hace a efectos otras cosas. Hay muchas cosas legales que son abusivas. En este caso, incluso yo, esa buena fe que supone el Tribunal Supremo, ahí José Luis Martínez Campuzano, yo diría que fueron un fraude organizado, lo mismo que las preferentes a las que hacía. ¿Fraude organizado qué significa? Uso la palabra fraude en vez de otras más gruesas. ¿Por qué? Porque la banca española estaba fatal, no era la Champions, como decía algún gobernante, o incluso la propia banca no quería reconocer. Tenía problemas tremendos de balance y lo sigue teniendo en estos momentos, por lo menos algunos de los bancos, y se inventan algo para recaudar, para financiarse de los usuarios. Podrían haberse financiado de los usuarios. Hablando claro, tenemos problemas, dejadnos vuestro dinero, os lo remuneraremos, etcétera. Se pueden ver nuestras cuentas. Si no lo hizo los bancos, lo tenía que haber hecho el Banco de España, que se puso de cómplice total. Bueno, en fin, yo diría que son nulas, abusivas, tan claramente, aunque solo hayan sido sentenciadas por el Tribunal Supremo, BBVA, Cajamar y las cajas galegas Abanca, que son nada menos que 900.000 los que tenían. Y ahí está clarísimo que se lo pensó, lo reiteró el Supremo y no lo niega el BBVA. Bueno, lo que dice Manuel Pardos no está tan lejos de lo que decía José Antonio Madrigal en un lenguaje muy coloquial para que todos nos entendamos. Bueno, yo voy a rectificar en ese caso y diré que no son ilegales, diré que son legales, pero son nulas por abuso. Es decir, que si son nulas por abuso, yo creo que legales, pues ahí está la sentencia, no tengo más que decir. Pero sí que diré algo, y es que cualquier persona, y voy a hablar con conocimientos financieros, que se lea cualquier tipo de hipoteca, con cualquier tipo de cláusula de estas hipotecas, verá que la lectura que hay que hacer es demasiado compleja. Yo acepto que en España no hay una cultura financiera de nivel o importante y que hayamos sido muy fácilmente llevados a afirmar algo en lo que no entendíamos. Lo acepto, pero también acepto que la complejidad con la que están hechos estos escritos hace que hasta personas expertas tengamos dudas y dificultad para entender lo que firmamos en aquel momento. Sí, así es. Yo diría que esa es la clave, José Antonio y Mari Carmen y José Luis. Esa es la clave. Estas cláusulas, ¿por qué se declaran abusivas? Y ahí viene una discusión que algunos bancos se están empeñando en este momento. Yo les llamo empecinados: Sabadell, Popular, Unicaja Banco, Ibercaja, los que todavía vergonzosamente, después de centenares o miles ya de sentencias que han declarado nulas en primera instancia, en audiencias, en el Tribunal Supremo, todavía se empeñan en decir que eran buenas, que eran explicativas. Y ahí no entienden la sentencia, que dice falta de transparencia. Y ahí atinaba José Antonio en decir, ¿qué es la transparencia? ¿Que te hayan informado? Bueno, ahí es una cosa, me informaron, no me informaron. Aunque te informaran, el Tribunal Supremo aplica la transparencia al propio producto. No era entendible lo que se llama el doble control de transparencia Permítame hablar, porque yo creo que han hablado y sí, le toca a usted, José Luis, sí. Tengo dos frentes en este momento, vamos a ver. No, sí, tengo dos frentes. Nosotros no somos economistas, somos una asociación de consumidores y usuarios, Efectivamente. O sea, ni abogados. Yo soy profesor de Historia de la Filosofía. Parece que José Luis Martínez o la AEB o los bancos están en una situación defensiva, y para nada, estamos en una situación receptiva, estamos pidiendo negociar con los clientes para ver los casos que se van surgiendo. En primer lugar, aquí parece que hay una cierta, y lo estoy escuchando, que el producto en sí, la cláusula solo en sí es el problema, y el problema no es la cláusula, el problema es cómo el Tribunal Supremo no habla nada de la cláusula. Habla que la cláusula se ha comercializado mal por falta de información. En algunos casos, entonces, generalizar... No estoy de acuerdo. Bueno, eso es lo que dice el tribunal. En todo el BBVA, en todo Cajamar, en todas las cajas galegas Abanca, 900.000. 900.000 usuarios. Había bancos
que comercializaban esas cláusulas, hipotecas. Los mismos bancos tenían hipotecas. CaixaBank ya está reconocido. CaixaBank lo ha reconocido, Bankia lo ha reconocido. Si no puedo hablar, señor Pardo, deje hablar a José Luis Martínez. Es que no conseguimos nada. Vamos a ver. Le dejaré. Por favor, además nos estamos enfrente mirándonos. La cuestión es que hay bancos que comercializaban hipotecas con esas cláusulas. Yo le voy a explicar a José Antonio Madrigal en qué consiste el producto, porque a mí me sorprende, dedicándose a los mercados financieros, que no acabe de entenderlo. Yo no he dicho que no acabe de entenderlo, digo que cualquier persona. Bueno, yo te lo voy a explicar, verás. Era una hipoteca, ¿de acuerdo?, donde se ponía un límite en el suelo o en el techo. Ese límite, en muchos casos, permitía que los bancos que le estaban comercializando dieran hipotecas porque el riesgo era menor. Y por tanto, a una demanda de hipotecas que en condiciones de riesgo suponía un riesgo excesivo para el banco, pues se imponía esa cláusula para limitar el riesgo de impago. También servía en ocasiones para subvencionar, para dar tipos de interés más bajos en la hipoteca. Luego, habrá más casos. Con esto quiero decir es que no estoy de acuerdo. Bueno, bien, pues déjame hablar y luego ya me rebates y me lo explicas tú. Para que y después vamos adelantando porque hay un decreto del Gobierno para mediar en este tema que debería resolver los problemas y también me gustaría que lo abordáramos. Fenomenal. Acabe, señor Martínez Campuzano. Vamos, por favor. Entonces, lo que tenemos es un producto, ¿de acuerdo? Un producto que es el producto hipotecario que hay que cuidar, porque el sistema hipotecario español lo escuchamos constantemente y realmente lo es. Es un sistema que ha funcionado bien, muy eficiente, con tipos de interés muy bajos y realmente que ha permitido el acceso a la vivienda a casi el 80 o 90% de las familias. Entonces, partiendo de eso, los bancos que son competitivos y los bancos españoles son muy sólidos. Me ha sorprendido otro comentario que ha hecho Manuel Pardo, pero los bancos españoles son sólidos, son un ejemplo en Europa en este momento. Los bancos de la EB han contribuido con dinero más de casi 18.000 millones, casi 20.000 millones a solucionar la reestructuración de los bancos con problemas. Bancos sólidos, con liquidez, bancos que en este momento son ejemplos y por tanto a donde quiero llegar es que son competitivos y había hipotecas con cláusula suelo. Algunos bancos las comercializaban con los mismos bancos sin, en función de las circunstancias, en función de lo que aceptara el cliente y que estamos receptivos. Es decir, que lo que digo es que estamos, en eso creo que coincidimos con Manuel Pardos. Mira, perdona, y acabo. Que estábamos receptivos a negociar a negociar con el cliente, que esto es lo fundamental, buscar la mejor solución para el cliente para superar esta situación, sobre todo la duda del cliente, y que no haya riesgos ni comentarios como el que he escuchado que amenazan la estabilidad del sistema financiero. A ver, yo tengo claro una cosa que quiero rebatir de todas. Que me diga usted que los bancos son un ejemplo. Creo que aquí... yo creo que el 90% o el 95% de España no está de acuerdo con usted. Y le voy a decir más. Los bancos son un ejemplo cuando tenemos accionistas que han invertido en acciones de Bankia, que les han tenido que devolver el dinero por el engaño que sufrieron con las mentiras que dijeron de los beneficios que obtenían y que luego eran falsos, y han llegado a caer un 99% en bolsa. Los bancos son un ejemplo cuando Banco Popular ha caído un 95% en bolsa en los últimos 6 años. Los bancos son un ejemplo cuando Banco de Valencia ha quebrado. Esto es lo que... O los mejores bancos en España, BBVA y Santander, han bajado más de un 60% en bolsa en los últimos años. ¿Esto es un ejemplo? ¿Estos son las entidades españolas que deben de dar ejemplo? Me está hablando de los accionistas como propietarios en la mayoría de los casos. No voy a hablar de entidades concretas, pero los propietarios de los bancos... Y eso es la parte buena de la salud, es decir, que los bancos, por ejemplo, los bancos de la EB han multiplicado, como decía antes, por 5 su capital y lo han conseguido en el mercado. Han salido al mercado a buscar accionistas y se han fortalecido en balance, ¿de acuerdo? Pero son los accionistas, los propietarios. Bueno, es que si no son accionistas, son usuarios. Y si los usuarios también han sido estafados o engañados en otros productos, como fueron acciones preferentes, como han sido salidas a bolsa, en este caso... Pero, en fin... estamos hablando de un caso concreto... Bueno, el caso concreto ya ha sido juzgado y ha sido culpable los bancos. Dejémoslo aquí, porque la discusión se podría... alargar mucho. Me gustaría con Manuel Pardos que nos comentara lo que antes le decía, lo del decreto del Gobierno para resolver ese conflicto. Voy a ir a ese tema, solo 2 puntualizaciones. Digamos, ¿por qué la banca española no paga las cláusulas suelo después de las sentencias y las que van a venir? Vamos a ver, Adicae tiene una macrodemanda que incluye a toda la banca y cajas, bancos, cajas y banca. Todos, el Sabadell, el Popular, todos, condenados ya por el Mercantil 11
con efectos extensivos a todos los consumidores. La han recurrido, claro, porque, y además ya nos amenazan, dice, la han recurrido a la Audiencia de Madrid, lo recurrirán al Supremo. Y dice, con eso gano 2 o 3 años. Saben que van a perder. En este sentido, yo creo que toda la banca sabe que va a perder. Y los bancos, en estos momentos un poco más sensatos, CaixaBank, que hasta ahora se negaba, primero los más sensatos las han suspendido ya hace 1 año, hace 2, suspendido, por lo pronto no cobramos. Y ahora se disponen a pagar porque ya se han convencido de pagar la retroactividad total. Yo creo que esa es la posición sensata, la que restaurará la confianza en la banca, que no queremos hundir a la banca, desde luego que no somos antibancarios. Queremos una banca mejor, distinta, un sistema hipotecario mejor, decir que ha sido bueno, un sistema catastrófico para millones de usuarios y para la propia economía española. Han estado a punto de la quiebra de España, hemos estado a punto a cuenta de la burbuja inmobiliaria hipotecaria. Pero en fin, dicho esto, que era una puntualización, vayamos al decreto. El gobierno da por hecho, pero no se pronuncia, de que hay que pagar las cláusulas suelo y no seguir embarullando los juzgados con cientos de miles de demandas. Ya hay decenas de miles, aparte de la de Adicae, de la macrodemanda, que esperamos que acabe resolviendo todo el sistema. Lo que pasa es que nos pondrán todos los obstáculos que puedan para que tarde 2 años, 3 años, porque eso a algunos bancos les interesa, porque están muy mal, eso yo lo he dicho antes y lo vuelvo a reiterar, y por eso no quieren pagar y quieren ganar tiempo. El decreto del gobierno a Adicae no nos gustó, porque queríamos una resolución extrajudicial de conflictos mejor, pero desde el sábado está en el BOE y millones, ayer, antes de ayer y hoy, en nuestras oficinas, en los bancos, en los ayuntamientos, por todos los lados, decenas de miles de ciudadanos queriendo saber qué hacen. Y como hemos visto que la gente quiere una resolución extrajudicial de conflictos, aunque no nos parece muy buena, Adicae va a estar al frente y se ofrece gratuitamente, lo digo. Nosotros les decimos a la gente que viene que se hagan socios por una cuota de 36 euros, una cuota insignificante, y porque estamos para ser asociación y cada vez más fuerte para defender mejor a los usuarios. Señor Martínez Campuzano, ¿cómo va a devolver la banca ese dinero? Vamos a ver, nosotros le hemos hecho estimaciones del impacto, ¿no? Pero vamos, lo que escuchamos en prensa en este momento nos parece excesivo. Los bancos, ya he dicho que son los bancos españoles afectados. Son bancos muy sólidos, tienen mucha liquidez, no hay ningún problema, ¿no? Yo creo que el proceso están dispuestos a colaborar, naturalmente, y eso no puede ser de otra forma. Ya llevan haciendo la negociación directa con el cliente de hace muchos meses. Sí, pero engañando y nuevos abusos. No, por favor, es que... Sí, lo tengo que decir, José Luis, lo siento, pero lo tengo que no va para ti, que no te digo con eso nada. No es que ni vaya para mí, es que yo no es cierto, pero bueno, dejémoslo. Yo lo que sí lo que sí me gustaría... ha pasado a tipos fijos a el 20 o el 30%, abusando de nuevo con unos tipos fijos inaceptables. Lo que sí me gustaría... Negándoles todo el derecho, cogiéndolos de uno en uno. Señor Pardo, deje hablar al señor Martínez Campuzano, que si no, no lo podremos oír. Si no, lo escuchamos. La otra parte también. Pero esto es otro tema. Bueno, pues ya Manuel Pardo ya responde con venga, por favor. No, puedes decirlo, pero yo digo, se han pasado varios bancos engañando a miles y decenas de miles, el Sabadell, el Popular, pues incluida la Caixa, incluido Caixa. Van todos. Bueno, no estamos Manuel Pardos, no estamos de acuerdo. Deje hablar a José Luis Martínez Campuzano, porque si no tampoco los oyentes se van a hacer una idea clara solo oyéndolos, no hace falta que discutan entre ustedes. A ver, señor Martínez Campuzano, cuéntenoslo, cuente cómo van a devolver ese dinero. Repito, los bancos están claramente a favor de colaborar, realmente llevan haciendo mucho tiempo y respetan las sentencias judiciales como no puede ser de otra forma. Por tanto, lo único que hay que hacer es entrar en el proceso de negociación, ver qué tipo, porque, repito, no es un problema de la cláusula suelo como cláusula suelo, es cómo se ha comercializado. Por tanto, habrá que ver cómo se han comercializado y ver si realmente cuáles son nulas y cuáles no lo son. Desde luego, el cliente no va a tener... No se le cortan a través del Real Decreto las posibilidades. Es decir, que la vía judicial la tiene, aunque nosotros no la queremos, porque nosotros queremos... Que sí queréis. Manuel, por favor. Pero que queréis, pues estás... no está de acuerdo. Es que tengo que decir que seguramente mientes por profesión, pero estás mintiendo. Yo jamás, al menos...
jamás no intento mentir porque además Al no va menos conmigo. cada uno tiene que dar, cada Pero uno dice la suya. Es lo que evidente sí- que cada uno está defendiendo una posición Lo que sí tenemos que propia. empezar, se lo comentaba también a Manuel Pardos antes de comenzar, no sé, que tenemos que empezar a mirar a futuro. Los bancos tienen realmente la regulación de protección al consumidor, al inversor en España es bastante rigurosa. Hay que mirar a futuro y sobre todo buscar, bueno, pues si hay mayor simplificación en los contratos, que la haya. Pero también, y también se lo comentaba antes, lo que tenemos que garantizar todo, porque nos interesa a todos, a los bancos y a los clientes, que haya seguridad jurídica, es decir, que los contratos se cumplan y que las órdenes, y que cuando hay una ley que dice que el fedatario es el que da fiabilidad, transparencia y claridad, que también sea ese su papel, porque si al final la ley hipotecaria a través de sentencias sobre este tema, sobre otros temas, se va rompiendo, pues es que al final tenemos un problema. Hay que preservar y hay que mirar por la estabilidad del sistema hipotecario, que es muy importante. Me gustaría ver la mirada ahora del economista, la que está un poco alejada de ese cara a cara, ¿no?, entre ADICAE y la AEB, José Antonio Madrigal. Totalmente de acuerdo en que los bancos lo mejor y lo que más les conviene es llegar a acuerdos. Esto lo tengo clarísimo porque y creo que deberían ser lógicos y pagar más de lo que les corresponde por una sencilla razón, porque si van a acabar en un tribunal tendrán que hacer gasto de costas, ¿no? Esto en primer lugar. Yo creo que debería de ser así, ¿no? Que llegaran a acuerdos y pagaran más, un poquito más de lo que les corresponde, y seguro que llegarían a todos los acuerdos. En segundo lugar, ojo, porque ahora esto es algo que yo creo que van a hacer desde hoy mismo los bancos, es acogerse a la sentencia del Tribunal Supremo. ¿Por qué? Porque cuando una causa ya está juzgada, y yo no entiendo mucho de derecho, ¿no? Pero cuando una causa ya está juzgada, yo creo que los bancos, estos 3 meses que tienen para supuestamente pagar, lo van a dilatar en el tiempo, acogiéndose a que esta causa ya fue juzgada y que el Tribunal Supremo dijo que había que pagar sin carácter retroactivo. De hecho, para la mayoría de bancos fue de 2013, pero es que hasta el Popular fue solo desde el 2015. Claro, si ahora se acogen a esto, lo que van a conseguir los bancos, evidentemente, va a ser alargar otra vez el proceso 2, 3, 4 años, no sabemos cuánto, y bueno, ya pagaremos. Ya pagaremos porque sabemos que las circunstancias actuales para pagar son dudosas, aunque supuestamente tienen el dinero guardado para pagar. Y en segundo lugar, porque si de aquí 4 o 5 años o 3 años no pueden pagar, pues bueno, tampoco pasará nada, ¿no? Porque serán rescatados por el gobierno y ya está. Sí. Y por último, una cosa más. Yo creo Muy que breve, nos queda ya poco tiempo. Este fin de semana yo creo que los bancos han conseguido más por vía política que lo que han podido conseguir por vía judicial. Son las noticias. Sí. José Luis Martínez Campuzano, Manuel Pardos, José Antonio Madrigal. Tendremos que volver sobre este tema porque es evidente que han quedado muchas cosas por aclarar. Ahora son las noticias de las 6. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias.